¿Qué opinas de la obra de Nirvaram? Bueno, yo empecé a leer a Nir hace pocos meses en realidad, con su novela anterior, que me deslumbró por completo. Tuve la oportunidad de presentarla en la Feria del Libro de Guadalajara y encontré pues casi una especie de alma gemela con temas que para él son tan interesantes como para mí, que han tenido que ver tanto con el mundo terrible de la Segunda Guerra Mundial, como ahora con esta orbe capitalista y este capitalismo salvaje que nos rodea. Y las dos novelas yo las recomiendo muy ampliamente. ¿Cómo puede ser que la literatura una dos países tan distantes y tan diferentes como Israel y México? Bueno, porque precisamente la literatura no tiene fronteras, ni fronteras de ningún tipo, ni siquiera lingüísticas. Las novelas son por esencia traducibles y eso permite que justamente podamos reconocernos en vidas que podrían parecer en otro sentido completamente ajenas y distantes. Jorge, ¿tienes algunas relaciones con escritores judíos aparte de Nir? Sí, por supuesto, digo, tanto como lector, que hay una enorme cantidad de escritores judíos que admiro enormemente, tradición clásica, pero también contemporáneos como Grossman, como Oz, como tantos otros israelíes, y desde luego también escritores judíos. Por supuesto, digo, he leído y aprecio muchísimo a Margot Glantz o a Miriam Moscona, desde luego a Enrique Krause. Por invitarme una vez más a estar conmigo y compartir mesa con Marwan, que ya dijo todo lo que se podía decir de la novela, de tal manera que intentaré simplemente dar unas apostillas a la presentación hecha por Marwan. Igual que le ocurrió a él, yo tuve la gran fortuna de que Marcela González, nuestra editora, me contara de Las Buenas Personas, esta primera novela en español de Nirvaram que se publicó hace poco y que desde que la leí me pareció absolutamente fascinante. Cuando un poco después en la Feria del Libro de Guadalajara me invitó a presentar esta novela en compañía de Jorge Hernández, que está aquí también con nosotros, el impacto fue aún mayor, porque no solamente es esas pocas veces que ocurre que uno no solamente encuentra a una gran novela y a un gran novelista al cual seguir y admirar, sino también en cierto sentido me pareció encontrar una suerte de alma gemela en el otro lado del mundo. Desde entonces hemos continuado nuestra charla, y yo eventualmente a través de Twitter y de Internet, y justamente tiene que ver con que esa novela, Las Buenas Personas, es una novela fascinante que retrata el mismo mundo que a mí me fascinó para En Busca de Cristo, es decir, el mundo de la Segunda Guerra Mundial y lo que ocurría ahí. Y en particular, como decía en aquella ocasión, y es algo que se va a repetir en alguna medida en esta nueva novela, no solamente lo que ya conocemos de los villanos terribles que encarnaron el nazismo durante esta época, las figuras más terribles que conocemos, que van desde luego de Hitler a Himmler, a Goebbels, a Mengele, etc., sino saber que ellos eran los líderes de una nación, probablemente la nación más culta del planeta en ese momento, en la cual la gran mayoría de la población no tuvo empacho en finalmente seguir las consignas de esta especie de líderes enloquecidos, o por lo menos que estaban trastocando la ética de su tiempo para imponer una ética distinta, una ética que nosotros igualamos con la ética del mal. Lo más interesante de esa novela era precisamente cómo contaba lo que estas buenas personas, aparentemente buenas personas, hacían y cómo actuaban en ese mundo en el que se estaba trastocando esta ética, en la cual, en vez, digamos, de creer que la idea de no matar o de no discriminar a los otros debería de imponerse, lo que se imponía en ese cambio tan drástico del nazismo, y quizá por eso nos sigue fascinando hasta el día de hoy, es que intentó darle una vuelta completa a lo que era bueno y lo que era malo,
para transformar de pronto que matar y discriminar particularmente a los judíos, pero también desde luego a los homosexuales, a los gitanos y a muchas otras minorías, los eslavos desde luego, eso era lo bueno. Y para los propios alemanes que lo vivían, supuso una transformación ética radical. Y esto está contado de manera magistral en esta novela que yo les recomiendo leer antes o después de La sombra del mundo, de la que estamos hablando el día de hoy, porque supone un complemento perfecto para entender la preocupación central, creo, de Mir, que tiene que ver justamente con estos momentos de transición fundamentalmente ética que podemos ver a través de las vidas de personajes magistralmente ensamblados. En esta ocasión, en La sombra del mundo, como ya decía Marwan, de lo que se trata es del capitalismo, sobre todo de este capitalismo salvaje, vinculado profundamente con la ideología que nosotros llamamos neoliberal, pero que en Estados Unidos llaman neoconservadora, que da cuenta justamente del carácter omnicomprensivo de la ideología, como para que pueda llamarse con dos nombres que normalmente deberían de ser oxímoros, deberían de ser contrarios, pero que en cualquier caso encarna fundamentalmente una transformación ética de los últimos años y que continúa hasta nuestros días. Como sabemos, el mundo de la Guerra Fría, que es ese mundo que justamente no está en la obra reciente en el Nirvana, es ese mundo que va justamente de lo que se narra en Las buenas personas a lo que se narra en La sombra del mundo. Fue ese momento en el cual esa división bipolar de la geopolítica internacional provocaba que hubiera en todo momento un carácter dual en las conductas. Un carácter dual que a veces era terriblemente negativo, particularmente en lo que ocurrió en el bloque soviético, pero que en el mundo capitalista del momento tenía su lado positivo, porque el capitalismo encarnado en Europa occidental, en Estados Unidos, Canadá, Australia y en alguna medida en otras sociedades más pequeñas, si podríamos hablar de México o de Israel, era un mundo en donde eran parte del bloque capitalista, parte del bloque que encabezaba Estados Unidos, pero siempre estaba del otro lado la idea de que en el mundo comunista se estaban creando sociedades mucho más igualitarias que aquellas que el capitalismo democrático estaba construyendo. Gracias a esta obsesión de la época, se provoca que esas sociedades capitalistas constantemente estén en busca de aliviar los productos de la mera libertad para tratar de conseguir sociedades más igualitarias, capaces de competir con lo que ellos creían que sucedía en el bloque soviético. Luego descubrimos que en el bloque soviético sucedían cosas mucho peores de las que podíamos haber imaginado. Pero en cualquier caso, los líderes occidentales necesitaban probar que eran capaces de crear sociedades democráticas en las cuales el valor primario fuera la libertad, pero también la igualdad. Y en alguna medida lo consiguieron. En alguna medida quiero decir que esas sociedades del estado de bienestar que se crean en esta época y que se mantienen en los años 60, 70, hasta las crisis que comienzan en el 70, pero que alcanzan todavía hasta los años 80, y que desde luego nosotros tenemos resabios de ellos también, tanto en México como en Israel, por la propia tradición socialista que Israel mantiene durante sus primeros años, comienza a desaparecer en los años 90. Y en los años 90 vamos a ver no solamente el fin del bloque socialista, el fin del socialismo real y de la Unión Soviética y sus satélites, por lo tanto de ese mundo bipolar de la Guerra Fría, sino también vamos a ver cómo una nueva ética es impuesta prácticamente en todo el mundo hasta nuestros días. La ética de esa ideología neoliberal o neoconservadora, basada en las ideas económicas de Hayek o de Friedman, encarnada en las figuras políticas de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan o del Papa Juan Pablo II,
y que sobre todo supone una transformación también de todo este mundo occidental en primera instancia y luego, gracias a la globalización, del mundo en su conjunto. Finalmente, en él todos sucumben, porque como dice Neil Baram, o mejor, uno de sus personajes en la parte final, que es casi una especie de recapitulación ideológica del libro, y la cito: el capitalismo nos ha puesto a todos a su servicio, también a los que se oponen. Esa es su genialidad. Muchas gracias.